su hijo, su verdadero hijo en la fe. Y el capítulo 4 leamos desde el verso 1 al 5. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Luego les explico esto de apostatar: prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Pone unos ejemplos aquí el apóstol, como prohibir casarse, mandando abstenerse de alimentos, que todo esto Dios ha creado para que con acción de gracias participemos de ellos los que creemos y que hemos conocido la verdad. Oiga, qué lindo eso. 4. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra y la oración. Gracias, Señor, por tu buena palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, queridos hermanos y amigos. La semana pasada iniciamos una serie que para mí es importante en la medida en que vamos siendo preparados como la esposa, la novia del Cordero, porque esta es una expresión muy bonita que en la iglesia se debe de enseñar, que todos aquellos que venimos a la iglesia no solo venimos para cumplir con un rito religioso, no, venimos porque estamos siendo preparados, o debemos de ser preparados en la mente, en el alma, en el espíritu, y para que el cuerpo pueda también manifestar lo que hemos recibido de Dios. Y esto pues tiene que ver con lo que aprendemos por la palabra, lo que se nos enseña por la palabra, dicha preparación. La semana pasada entonces compartíamos en un tema general que estaremos trabajando sobre los principios elementales de la creación, pero que yo lo quiero enfocar a algo que nosotros en la iglesia lo enseñamos mucho, lo predicamos mucho, pero como que lo desenfocamos, o mejor dicho, lo enfocamos demasiado solo a la parte espiritual, a la parte de culto a Dios, y muchas veces me refiero a la fe. Me refiero a la fe porque quiero enfatizar sobre los principios de la fe. Note lo que decía Pablo, lo que leíamos ahorita Pablo a Timoteo, que en estos últimos tiempos dice que algunos apostatarán. La palabra apostatar es una palabra griega que quiere decir que algunos que alguna vez creyeron en la sencillez de la palabra de Dios y en Dios mismo, rechazarán dicha creencia. Algunos van a decir, ya no quiero creer en Dios, ya no quiero aceptar la palabra de Dios como la única e infalible. Infalible quiere decir que no se equivoca, palabra de Dios. Y aquí dice claramente que la razón por la que, hablando las escrituras de esta clase de personas que habiendo creído un tiempo se van a regresar o van a rechazar la verdad en los últimos tiempos, dice que es puesto que, dice, porque prestaron atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y va junto el verso 2, dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y vea las cosas que empezaron a enseñar: prohibir casarse, abstenerse de alimentos, de todo lo que Dios ha creado. Dice, porque con acción de gracias debemos de participar de todo, y precisamente los que creemos y hemos conocido la verdad. Entonces, apostatar de la fe tiene que ver no solamente con guardar un mandamiento de la palabra, pero tiene que ver también con todo lo que Dios ha creado. No sé si me explico. La semana pasada que iniciamos esta enseñanza, hablábamos
en el texto base que nos sirvió. Bueno, vimos varios textos, pero por ejemplo Hebreos 1, versículo 1 al 4, dice el apóstol Pablo, perdón, o el apóstol, es el que escribió el libro de los Hebreos, que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, dice, nos habló por medio de los padres, nos habló por medio de los profetas y nos habló por todos los medios, dice, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien Dios Padre, constituyó heredero de todas las cosas, dice, y que por medio de quién, dice, asimismo hizo el universo. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque nosotros y principalmente el hispano, fíjese que tenemos esa tendencia a ser muy devotos, déjenme usar esa expresión, pero muchas veces, se lo digo en este sentido, ¿no? Le rendimos toda la adoración a Dios. Está bien, Dios es uno, y los que le adoran a Él deben de adorarlo y servirlo y amarlo y servirlo, porque Él es Dios. Pero Él envió a su Hijo, y no me voy a meter ya más en eso porque lo expliqué el jueves pasado, y usé un término ahí que la verdad no lo quiero manejar mucho. No sé si se acuerdan que hablé un poquito es un término oficial, es una palabra que se usa para los que tratan de explicar cómo fueron creadas todas las cosas. Me refiero a la palabra cosmogonía. Pero cuando explicamos eso, vimos que siendo Dios uno y estando un día Dios en un pasado muy remoto, Él tuvo la idea de decir, voy a crear un universo. Pero como Dios es tan grande que Él no cabe ni en el espacio ni en el tiempo, porque a veces nosotros concebimos un Dios que está por ahí en un trono, en una sillita como una de estas, pero no, Dios no es así. De hecho, a Juan le mostraron en el Apocalipsis una visión más o menos de cómo es el trono de Dios, para que por nosotros lo podamos asimilar con la mente humana. Pero Dios es tan inmensamente grande que no cabe ni siquiera en todo el universo. Pero bueno, un día Él dijo, voy a crear. Pero ¿cómo iba a crear? Siendo Él tan grande, dijo, yo sé, voy a crear por medio de mi palabra. Y salió de su palabra lo que nosotros conocemos como el verbo, ¿verdad que sí? Para eso vimos inclusive la cita de Primera de Juan, es muy importante ese texto, Juan 1 al 3. Y luego lo verificamos con lo que también Juan dice en el versículo 14 acerca de ese verbo. Me refiero a nuestro Señor Jesucristo, que dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Amén. Por eso en la otra cita que vimos de Colosenses, ahorita se la doy la cita, vimos también, por ejemplo, que Él es es la cita misma de Hebreos, que le hablé, que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Entonces, póngame atención, porque a donde yo quiero llegar para poder explicar este principio de la creación de Dios, pero que es un principio de fe. Amén. Porque muy importante es que la fe de la humanidad hoy, en este tiempo, no debe de estar basada solamente en hechos sobrenaturales, en hechos espectaculares, que sin duda nos maravillan cuando vemos las cosas que Dios ha creado y ha hecho. Pero debe de estar basada nuestra fe en aquel que Dios designó para darnos a conocer cómo Dios, ahora que nos cambió la mente, porque ahorita voy a hacer unos comentarios rapidito, pero déjeme primeramente ir a lo que quiero hablarle esta tarde. Mire, por ejemplo, leíamos aquí en Primera de Timoteo. Voy a ir ahora al verso 4. Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Muy bien, usted y yo ahora estamos tratando de entender la creación de Dios,
y nos gozamos en las cosas que Dios hace. ¿Cuántos dicen, wow, qué maravilloso es Dios? ¿Sí? Yo sé que a veces, mire, y ahí es donde quiero llegar, que a veces perdemos el sentido de nuestra fe. Porque nos levantamos cada mañana y decimos, pues claro, ahí va a estar el sol. Claro, el aire va a soplar. Claro, los pajarillos van a cantar. Y estamos tan acostumbrados a ver las cosas que están a nuestro alrededor. Pero cuando se trata realmente de entender qué hago yo en medio de esta creación y por qué yo estoy en esta vida. Entonces quiero llevarte al propósito de tu vida y de mi vida con respecto a la creación de Dios. Y es ahí donde toma sentido mi fe. Porque qué interesante que dice que en los últimos tiempos, ahora en estos tiempos son los últimos tiempos, fíjese. Qué tremendo que ahora la gente, aunque escuché de un predicador al cual admiro mucho, él es un maestro de la palabra, me refiero al pastor Armando Alducin, un hombre que da conferencias en el mundo entero, pero sobre todo le encanta a él dar conferencias a científicos, pero sobre todo a ateos. Es bien interesante. Yo cuando escucho las conferencias de él digo, wow, qué tremendo poder rebatir a muchos científicos, a muchos hombres que se creen tan grandes porque tienen una cabezota llena de conocimiento, pero muchas veces terminan no definiendo, no entendiendo la razón por la cual ellos están aquí. Por eso dice el pastor Alducin que él ha descubierto que la mayoría de los ateos que niegan la existencia de Dios tienen una característica. ¿Sabe cuál es? Son las personas más amargadas que puede haber sobre el planeta Tierra. Porque al negar a Dios, que es el creador de todas las cosas, absolutamente y automáticamente rechazan la razón la verdadera razón o el verdadero significado de la vida. ¿Y sabe por qué ellos a veces viven esas vidas? Porque cuando tú les dices vida, ¿sabes lo primero que se les viene a la mente? A ver, por lo regular un ateo abraza fuertemente la filosofía vana de la evolución. Y cuando los evolucionistas o los ateos piensan en la evolución, dígamelo, o piensan en la vida, a ver, póngase listo. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿De dónde dicen los evolucionistas que vino la vida? De los animales. Entonces imagínense cuando él dice mi vida, ¿yo qué hago aquí? Oye, pero pues fui renacuajo al principio. ¿Cómo se dice renacuajo? Antes de ser reptil pues. Antes de ser un reptil, antes de ser, no sé, un cocodrilo o cualquier animal que se arrastra, primero fue una cosita que andaba moviéndose en el agua ahí como amiba. En mi rancho le decíamos renacuajos, o antes de ser rana pues, ¿sí? Entonces eso es lo que ellos piensan. Por eso ellos dicen, primero fue ese animalito que estaba en el agua, luego salió a la tierra en forma de rana, y de rana se convirtió en cocodrilo, y así fue hasta que luego se formó un sapiens, un homo. Después le llamaron sapiens cuando pensó, pero primero fue un homo o un mono, un simio, y así sucesivamente. Pues esa es la falsa teoría de la evolución. Usted ha oído algo de eso, ¿verdad? Entonces, lo más triste que puede haber en el corazón de un evolucionista o de un ateo es que al no tener un fundamento de vida, sus creencias, porque fe es creer, amén. En esencia, fe es creer, es abrazar una convicción que aunque no la vemos, y no digo que no la entendamos, amado, porque yo le voy a decir algo. Ahora los creyentes en Cristo, si hay una característica que debemos de tener es entender las cosas de Dios.
Por eso yo no acepto a aquellos creyentes que andan por allá afuera dando 4 gritos y 4 aspavientos y no entienden su fe. Alguien les dice, explícame, háblame, y, pues está difícil, no lo puedo explicar. No, la palabra de Dios tiene explicaciones para que podamos entender las cosas de Dios. Por ejemplo, usted y yo como creyentes entendemos que la creación de Dios o la creación del hombre no vino por evolución ni por la famosa selección de la creación, ¿verdad? O que las cosas se fueron formando por una mentada selección de la creación, sino por el propósito de un Dios altísimo, de un Dios perfecto, un Dios sabio que puso las cosas en el universo y estableció un orden, por el diseño de un Dios que creó todas las cosas y le dio orden y propósito. ¿Sí? Dice el pastor Alducin, dice, una de las cosas también que yo he estado descubriendo es que cada vez me doy cuenta que se están acabando los ateos. Y por ejemplo, él cuando da conferencias dice, por ejemplo, o vamos a poner un ejemplo claro, porque por ejemplo, el señor Charles Darwin, cuando escribió su famoso libro sobre la evolución, a todo lo que él escribió le llamó teoría, le llamó, ayúdame a ver, otra palabra aparte de teoría, o sea, algo que no ha sido demostrado. Una tesis, una teoría, una suposición. Hay otras palabras, ¿verdad? Es decir, en todo su libro de él usó estas expresiones, pero nunca estableció que esto era un hecho real. No estableció nada. Entonces, por ejemplo, todos aquellos que se agruparon con él y prefirieron creer estas cosas, de repente, ¿sabe qué hicieron? Y aquí quiero por favor que ponga atención. Dijeron, tenemos que tener aunque sea una mínima evidencia de que lo que estamos hablando es real. Entonces fueron y se buscaron. Dijeron, a ver, búscate por ahí esos señores que andan buscando restos, un arqueólogo. Y entonces encontraron a un arqueólogo que se encontró por ahí unos pedazos de huesos. Y entonces empezaron a decir ellos, mira, pues como datan de hace millones de años o hace miles y millones de años, entonces vamos a decir que encontramos parte del eslabón perdido y a este hueso le vamos a llamar, y ahí empiezan nombres. A ver, chicos, ustedes fueron a la high school, ahí empiezan, por ejemplo, como el hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal. ¿Se acuerdan de algunos que nos enseñaban en la escuela? Hay muchos, el hombre de Pekín. Y entonces cuando empezaron, después con algunos años, cuando la tecnología la tecnología sí evoluciona, fue evolucionando porque se va perfeccionando, empezaron a estudiar estos mentados fósiles, donde decían ellos que ahí estaba la demostración que eran los primeros primates y que eran hombres, y descubrieron que eran animales que han estado todo el tiempo en la tierra hasta el día de hoy. Y inclusive muchos de esos huesos eran huesos de hombres comunes y corrientes. No tenían nada de extraños ni nada de fabulosos. Pero fíjese qué tremendo. Esta mentira, el pastor Alducin le llama fraudes. Se me fue la palabra. Algo como fraude científico, ¿no? Es decir, le hacen creer a la gente que sí es cierto, pero fue un fraude, no se demostró absolutamente nada, no hay nada hasta el día de hoy que diga, aquí está la evidencia, no existe. Y sin embargo, cuando vamos a la bendita palabra de Dios, la Biblia, mi querido hermano, y mire, por el tiempo no voy a poder entrar en esos temas. Pero yo lo que quiero hacer es que usted, ¿sabe qué? Le quiero decir algo. No debe de perderse este tema los jueves por venir. Porque vamos a estar entrando en una temática muy interesante para demostrar
Como lo que los científicos se quedan maravillados y la única explicación que ellos pueden dar, aquí está la mano de un ser supremo, la Biblia da esa respuesta. La única evidencia que puede haber para poder determinar cómo fue creada todas estas cosas o cómo fueron creadas, están en la Biblia. No las puede hallar el hombre en ningún libro de ciencia. Y qué interesante que cuando los hombres de ciencia, aquellos que Dios, sin duda, Dios los escogió a través de las eras. Algo muy interesante de la mayoría de estos hombres es que la gran mayoría de ellos, incluyendo a los astronautas que fueron a la luna o que diseñaron las naves hasta que llegaron y se posaron en la luna, todos ellos fueron cristianos devotos, hombres que creyeron firmemente en la palabra de Dios. Qué interesante, ¿sí? Por ejemplo, volvamos otra vez a ver cómo andan en enseñanza escolar. Hábleme de uno de los sabios más tremendos o famosos del siglo, aproximadamente como del siglo XVIII, si no me equivoco. No, Einstein fue moderno. Nació a finales del siglo XIX y se desarrolló en el siglo XX. Hablo del señor Isaac Newton. ¿Qué descubrió Isaac Newton? ¿Las leyes de qué? De la relatividad, ¿verdad? O sea, hombres que empezaron que un día, y fíjense qué interesante, cómo fue que él empezó a estudiar eso. Creo que él fue, ¿verdad?, el de la famosa manzana que cayó del árbol. Y dijo, ¿cómo? Si esta manzana cae de arriba al sol, y volteó a ver al sol y la luna y las estrellas, pues, ¿por qué no se cae? ¿Qué la sostiene ahí? Pero él ya venía de una familia cristiana, dicho sea de paso, o mejor dicho, creyente, porque él era de ascendencia judía. Y él tenía la palabra, y en la palabra estudiaba, y de ahí sacaba toda su inspiración para ir aportando lo que hoy conocemos en el mundo. Lo que decía Albert Einstein. Todos ellos cristianos, la gran mayoría, Kepler y todos esos famosos científicos o sabios que aportaron hasta el día de hoy tremendo conocimiento, ¿sí? Entonces, qué interesante para nosotros, esto es apenas una introducción, que nosotros podamos entender que la tarea que tenemos hoy en día como cristianos, como creyentes, mis amados, no es andar con la Biblia calentándola debajo del brazo solamente, hermano. Y andar a veces, hermano, en los parques, como usted sabe, ¿no? Como algunos personajes que es verano, hermano, a 110, 15 grados con su corbata y su traje por las calles y con un librito, ¿verdad? Cómpreme la atalaya. Arrepiéntase porque ya viene el fin y nos vamos a quedar aquí en la tierra. O aquellos señores con su camisita blanca, su corbata negra y su bicicleta. Lo que tenemos que hacer usted y yo es demostrarle a la gente de la existencia de este Dios maravilloso, que Él es el que creó todas las cosas por la forma en que tú y yo vivimos. Ustedes dijeron, mejor háblenos de Kepler y síganos hablando de todos esos científicos. Después vamos a hablar de datos interesantes, hay muchos. Y datos, hermano, que están en la palabra y que a veces tú dices, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿Cuándo fue? Más o menos como en la era cuando Cristóbal Colón descubrió América, que fue en el año 1400 y casi entrando al 1500, pero digamos del 1500 para atrás. En esa época creían que la tierra era plana y estaba sostenida por gigantescos elefantes o tortugas o qué sé yo. O sea, había una manera de entender que decían, no, es que esto está sostenido por algo. Pero ya en ese entonces existía la palabra de Dios. Y esto lo vamos a ver después, por ejemplo, en Job y en algunos textos de la Biblia, donde la Biblia ya decía desde entonces que Dios estaba sentado sobre el círculo de la tierra. Ya hablaba la Biblia del círculo de la tierra. Y aquellos señores quebrándose la cabeza para ver de qué clase de tortuga era aquella o qué clase de elefantes.
que estaban sosteniendo el planeta Tierra. Por eso cuando Cristóbal Colón se lanzó en un viaje que nunca se había hecho anteriormente, bueno, según la leyenda, ¿no? Porque ya había habido otros. Él dijo, bueno, cuidado, porque cuando ya lleguemos a la orilla, pues a lo más a donde podemos llegar es a la India, dijo él. Y cuando menos pensó, ya estaba en las costas de México. Y por eso cuando vio a los indígenas, les dijeron indios, pensando que eran los indios de la India, que nunca se imaginaron que se iban a ir tan lejos. Y por eso se quedó el nombre de indios. ¿Sí sabían eso, verdad? Se les quedó el nombre de indios. Hasta el día de hoy se nos quedó. Pero déjeme decirle algo, mire, porque esta tarde yo quiero poner esta plataforma, le voy a decir cuál. Y a mí me encantó cuando escuché hablar de esto al pastor Alducin y a los hombres de Dios, como mi apóstol, otro René Azurdia. Le digo, ahora que vayamos a California, dicho sea de paso, voy a comprarme esa serie. Él dio una enseñanza preciosa sobre los principios de la creación. Ya lo dio hace muchos años atrás, pero sería bueno traernos la verdad y ponerla a la disposición de ustedes, hermano. Pero dicen estos hombres preciosos que la razón por la cual, así como acabo de explicar de estos científicos cristianos, la razón por la cual tú y yo ahora, querido hermano, estamos con un compromiso muy importante de testificar, de anunciar de ese Dios tan inmenso y tan bueno y tan maravilloso, que es un Dios mejor que tus padres y mis padres. ¿Cuántos aman a sus padres? Pero la Biblia dice que si tu padre y tu madre te dejaren, con todo nuestro Dios nos recogerá. Entonces nos conviene amarlo a Él, conocerlo a Él, porque en la medida que nos acerquemos a Él tendremos un concepto de las cosas mejores, reales. No andaremos, hermano, como acabamos de leer en este pasaje de Timoteo, de Pablo a Timoteo, en donde van a venir algunos con apostasías, con doctrinas de demonios, diciendo, ahora la cosa es que no se casa uno, o ya te puedes casar con quien te da la gana. O sea, vea cómo está el mundo ahora, ¿no? Entonces tenemos una tarea tremenda. Pero fíjese, hay algo que usted y yo tenemos que aprender en este tiempo, hermano. ¿Sabes qué se llama? Se llama la regeneración. Porque porque todavía hay un montón de gente que habla de Dios y habla de cosas científicas, pero no han sido regenerados. Y ahí está el punto, ahí está el detalle, dijo aquel sabio hombre, Cantinflas. La regeneración, querido hermano, estaba estudiando en la palabra y digo, y esto es tremendo, porque a menos que tú y yo, diga yo, dígalo, no tenga pena. A menos que yo sea regenerado, como dijo el gringo, what the heck is that? Dije heck. A menos que yo no sea regenerado, o sea, dije regenerado, no degenerado. Hermano, mi mentalidad va a seguir estorbada. Voy a tener problemas hasta para entender cómo es posible que yo pueda ser un santo. Dice que la gente tiene problemas hoy para entender esto, hermano. Dicen, ¿santo yo? No, solamente Santo Niño de Atocha fue santo. San Francisco de Asís fue santo. San Judas Tadeo fue santo. Amados, Dios quiere levantar santos verdaderos todavía en este tiempo. Pero esos santos, antes de ser santos, tienen que ser regenerados. ¿Qué es esa palabra, pastor? Díganos. Bueno, la palabra regenerado viene de una palabra griega que significa renacimiento, pero también significa nuevo origen. Diga conmigo, nuevo origen. Ah, caray. ¿No quedamos entonces que venimos del simio? Diga, no. ¿Verdad que no? Entonces debemos de entender que hay un verdadero y nuevo origen. Porque hubo un tiempo también donde los científicos decían, está bien, pues descartemos al simio, está muy feo. Mejor digamos que venimos de los E.T.s. Y los pusieron más feos todavía, hermano.
cabezones, ojones, manos largas, verdes. Yo no quiero parecer E.T. ¿Y usted? ¿Verdad que no? Entonces yo quiero parecerme a mi Creador. Qué lindo, ¿verdad? Cuando leemos, hermano, la expresión de Génesis 1, hermano, cuando empieza a hablar de la maravillosa, sabia y perfecta. Vea el orden que hay en la descripción de la creación de Génesis. Todo en su tiempo. Nunca se brincó Dios. Luego lo vamos a ver con detalle. Ahorita estoy yendo rápido. Por ejemplo, nunca Dios dijo que iba a poner primero las plantas y después la luz. Porque no puede haber plantas, hermanos, si no hay una fotosíntesis que es provocada por la luz. Entonces el orden de la creación del Génesis tiene perfecto orden. Ahí está la mano de Dios. Y más tremendo, hermano, cuando llega la parte culminante de esa creación, cuando dice: y haremos al hombre. Diga, wow. A nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Qué tremendo. Qué tremendo que Dios no dijo: y haremos al hombre según la imagen de los ángeles o la imagen de aquellas criaturas que están en el planeta fulano. No, dijo: a nuestra. La deidad dijo: quiero que el hombre sea a nuestra imagen y a nuestra semejanza. No estaba hablando de que si tenemos el rostro de Dios, hermano, los ojos de Dios. Estaba hablando con respecto a la naturaleza de Dios. Porque somos seres pensantes, somos seres con capacidad de amar, con capacidad, hermano, de dar. ¿Verdad que somos hermosos? Hermano, acuérdense que nosotros los hombres somos como el oso, ¿verdad? Entre más feos. A ver, ayúdenme, varones. Más que Luis sí se la creyó. Hermano, pero mire, es que a veces usted dice: ay, Dios mío, pero a veces somos muy fellitos. Hermano, no. Ahora, por eso estamos hablando de regeneración. Porque la mentalidad caída siempre estaba pensando en animales, ¿verdad? La mentalidad del hombre que anda todavía por aquí amargado porque dice: Dios mío, entonces mi vida no tiene propósito, y la mayoría se suicidan, hermano. Mire qué tremendo. ¿Quiénes son los que han las historias de suicidios más notorios que usted ha descubierto, hermano? ¿De quién han sido? ¿De gente pobre o de gente rica? De gente muy rica. Mire, de artistas, de gente tremenda, hermano, porque al final rechazaron a Dios, creyendo ser sabios. Dice el libro de los Romanos: se hicieron necios, debiendo de darle la gloria a Dios, el creador de todas las cosas. Se la dieron a las imágenes, se la dieron a los animales, a los cuadrúpedos, a los reptiles. Mire, por ejemplo, ahí está, le dijeron: no, vamos a darle la gloria al renacuajo, al reptil, porque de ahí venimos. Y hay una corriente que hoy en día está enseñando que todos los seres humanos malos vienen de los reptiles. Tienen cara de humanos, pero son reptilianos, porque tienen sentimientos de animal. ¿Usted cree que existe esa gente sobre la tierra? ¿Usted qué cree? Dice que sí. No estoy hablando de gente con cara de renacuajo, de rana. Estoy hablando de gente que no tiene sentimientos. Perdieron la imagen de Dios por cuanto rechazaron darle gloria a Dios. Dios los entregó a un pensamiento depravado. Hay mucha gente que está caminando así un día. Pero usted y yo somos una nueva creación. Somos, hermano, hemos descubierto nuestro origen verdadero. ¿Cuántos dicen yes? Ahora, este término, hermano, de nuevo origen o de la renovación este término del nuevo origen es la renovación de la creación caída. Diga, caída.
Porque también hubo un problema en Génesis, ¿verdad? En Génesis, cuando ya vemos Génesis 1 y 2, dices, qué lindo. Y para nosotros los varones más precioso estuvo cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ahí una ayuda idónea. ¡Wow! Y ahí la cosa se puso más interesante. ¿Por qué? Porque creó a la mujer. Uy, hermanas, yo creí que ustedes iban a poner una sonrisota y decir, yes, nosotros somos la fresa del pastel. Pero ni ustedes se la están creyendo, mis amadas. A ver, ¿cuántas de aquí declaran somos hermosas en Dios? Of course, también nosotros los hombres. Por eso estoy hablando de una nueva creación, estoy hablando de un nuevo origen en Dios, de botar esa mentalidad, de desechar esa mentalidad del hombre caído. Por eso, nuevo origen es la renovación de la creación caída mediante la obra redentora de Cristo. Y déjenme decirles, si alguien se levanta diciendo, no, yo creo que hay una filosofía y hay un entendimiento de la vida para poder proyectarse hacia la felicidad, cualquiera que venga con cualquier otro rollo y no anuncie la renovación de la mente y del ser del hombre por medio de la obra de Cristo, es falso, es mentira, eso no sirve. ¿Cuántas filosofías se ha inventado el hombre? El jueves pasado hablaba de una de ellas, que es la que tiene al hombre, pero lleno de, o mejor dicho, bien problemado con Dios. Se llama humanismo. Porque el humanismo dice, el hombre es el centro de todas las cosas. Y hay dos clases de humanismo, ¿verdad? Ya se lo he dicho. El ateo y el religioso. El ateo dice, no hay Dios, el hombre gira alrededor de todas las cosas. Somos el centro. Pero el religioso dice, bueno, por si hubiera Dios, el hombre sigue siendo el centro de todas las cosas y Dios gira alrededor del hombre. Mentira. Solo Dios está en el centro, como el sol de justicia, y nosotros giramos alrededor. Amén. Entonces, rápidamente, mis amados, porque ya estoy viendo el relojito ahí que me va correteando. Ahora, fíjese que este término, renovación o nuevo origen, solo aparece 2 veces en la Biblia, en las Escrituras. A ver, vamos rapidito, Mateo 19:28. Vamos a ver qué dicen estas Escrituras cuando hablan acerca de esta restauración o de esta renovación o de este nuevo origen. ¿Me ayudas, mija, para no entretenerme ahí? Mateo 19:28 es una. Y luego de ahí nos vamos a ir a Hechos capítulo 3, verso 21. Mateo 19:28 dice, a la 1, a las 2, mira, me ganaste. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjense que todavía viene una regeneración plena. Ahorita recibimos la regeneración, que es por medio de ¿qué? Por medio de la ¿qué? De la fe. Estamos hablando de la fe. Pero honestamente, hermano, todavía no hemos sido regenerados al punto hasta que se cumpla lo que dijo el Señor Jesucristo ahí. Cuando nos sentemos, dice, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, y nosotros nos sentaremos sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Está hablando de los que en la regeneración, cuando Cristo vuelva y nos lleve con Él, y en el aire, hermano, ¿sí? Fíjese, los muertos en Cristo resucitarán primero, cuerpo de resurrección, y luego nosotros los que quedemos seremos recibidos juntamente con ellos en las nubes. Entonces viene el cuerpo, hermano, de resurrección aquí abajo, y todos los que estamos también, y en lo que llegamos a Él nos juntamos con Él, y ahí ¡pum!, cuerpos nuevos, la nueva creación absoluta, plena de Dios. Pero estamos en el proceso ya. Amén. Y la otra cita, a ver, dijimos Hechos 3, 21. Lo tenemos. Dice, al cual de cierto es menester, hablando del Señor Jesucristo, dijo Pedro, que el cielo tenga que retener hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por medio de sus santos profetas que han sido
desde los siglos. Entonces, ahí habla de de la interior renovación espiritual de los creyentes. Perdón, en Mateo 19:28 y en Hechos 3:21 hay una tercera cita, mija, búscame Tito 3:5. Tito 3:5. Y aguántame tantito, por favor, hermano. ¿Cuántos ya se aburrieron? Pero tienen hambre, ¿verdad? De veras, entonces me quedo hasta las 11. Entonces dice, leamos esta cita. Tenemos Tito 3:5. Dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Fíjese cómo nos salvó. ¿Por medio de qué? Por el lavacro. Lavacro quiere decir por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando yo puse mi fe, no en Darwin, ¿verdad? No en las filosofías de los hombres. Cuando puse mi fe en Jesucristo, en la obra redentora de Cristo, el Espíritu Santo vino y hizo una obra, me lavó por dentro, hermano. Imagínense el Espíritu Santo con una pistola de esas de presión, hermano. Un lavamiento, hermano, pero fuerte, ¿verdad? Y nos lavó, nos regeneró, nos renovó. Y ahora tenemos una mente que decimos, ya me cayó el 20. Un término que se usa mucho en Latinoamérica, ¿verdad? Para decir, ya entendí. Por eso qué lindo venir a la casa de Dios y desplazarnos en cualquier lugar como verdaderos creyentes en Cristo. Y esta cita de Tito nos habla de la interior renovación espiritual de los creyentes. ¿Quién proveyó todas estas cosas? Como dijimos, por medio de Cristo. Aguánteme solo esta cita, hermano, y ahí voy a parar. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Dice así, porque fue por medio, o fue provista por medio de Cristo. Ahí está, ¿verdad? Dice así. Entonces quiere decir, en resumen, que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Note que usa la expresión justificados. Todos nosotros pecamos, ¿sí o no? Todos nosotros nos desviamos por todos nuestros caminos. Unos creíamos de una manera o que creen de una forma. Fíjense qué tremendo en el aspecto religioso. Mucha gente dice, yo tengo mi religión, yo tengo mis propias creencias, yo creo en Dios a mi manera. Óigame, perdóneme, aquí estamos hablando de una nueva creación, de un nuevo origen, de una regeneración que es por medio de la palabra de Dios. Por eso cuando estos hombres de Dios rebaten ante ateos, científicos y cabezones, cuando digo cabezón me refiero a aquellos que creen que porque han leído muchos libros o han ganado muchos títulos pueden desechar a Dios. Es más, fíjese que una de las cosas que el ateo hace, hermano, al negar a Dios, lo que está haciendo es una aberración. Negar a Dios es aberrante, hermano, y pone a la gente en un grave peligro. Cuando la gente dice, no quiero saber nada de Dios, yo quiero creer a Dios, en Dios como a mí me dé la gana. Cuidado. La Biblia declara, hermano, que nadie viene al Padre sino solo por medio de Jesucristo su Hijo. Si usted quiere llegar, muchas personas hablo a los que están en internet también, muchos quieren llegar al Padre, muchos quieren llegar al cielo, quieren llegar a Dios por medio de sus propios caminos y entendimientos, y se equivocan tremendamente. Voy a cerrar aquí, amado, cierro mi Biblia. Pero este tema de los principios de la creación de Dios y los principios de nuestra fe, de verdad, familia, créanme, nos ponen hoy en día a ti y a mí en una posición donde, mira, todo esto que se ve, qué tremendo está avanzando la tecnología, ¿verdad? Hoy la gente está asustada porque el año pasado yo compré una tablet
Y resulta que ahora ya es chafa, ya es anticuada. Ya salieron otras mejores, con mejor tecnología. Y uno ve esas cosas y uno dice, Dios mío, ¿a dónde iremos a dar con el avance de tanta tecnología? Pero esas son cosas de aquí de abajo, hermano. Pero si tú no llegas a entenderte cómo fuiste creado y la capacidad tan grande que tenemos, mire, hermano, nosotros, si un hombre fue capaz de crear una computadora, ¿qué será mayor, la computadora o el hombre? ¿Y quién creó al hombre? ¿Nos dio o nos dejó Dios un manual para llegar a ser como Isaac Newton o Albert Einstein? El mismo manual que usaron estos hombres sabios, la bendita palabra de Dios. Pónganse sobre sus pies, por favor, amados. Yo quiero hacer en esta noche una invitación. Podemos otra vez ser personas que, ya sea ocasionalmente o habitualmente, venimos a las iglesias o a los templos, o podemos a partir de esta noche decir, yo quiero verdaderamente descubrir más acerca de mi origen, cómo fui creado, y conocer a ese Dios maravilloso que hizo todas las cosas. Tú puedes recibir esta noche ese beneficio. Lo más extraordinario de esto es que no es ni siquiera por libros. No es que yo te voy a decir, pues miren, los que quieran, a partir del lunes se me inscriben en un curso que va a durar 4 años y les vamos a dar un doctorado en ciencias. Qué tremendo sería, ¿verdad? Hoy, si tú haces una decisión en tu corazón y dices, yo quiero vivir una vida en abundancia plena, sabiendo todas las cosas. Porque aquí en la iglesia no se enseña solo religión, ¿verdad que no, hermanos? Y aquí se enseña ciencia también, se enseña tecnología, se enseñan finanzas. La Biblia nos habla de todo. Así que yo quiero que hagamos una oración esta tarde. ¿Cuántos aman a Dios? De veras, ¿cuántos aman a Dios? ¿Sabes por qué amamos a Dios? ¿Sabes por qué? La razón por la que los hombres dicen que aman a Dios. Por una muy sencilla. Porque Él nos amó primero. No lo amas porque tú dices, ay, porque Él es tan lindo, tan precioso. Ámalo porque Él te amó primero. ¿Cómo sé yo que me amó? Hace más de 2000 años fue a una cruz a morir por ti, por mí, para que tú y yo no experimentáramos muerte, ni castigo eterno, ni condenación, sino para que fuéramos preservados eternamente. Y tenemos promesa de que un día estaremos con Él. Juan dijo en su carta, un día le veremos tal como Él es. Hoy no sabemos muchas cosas, pero si hoy tomamos una decisión correcta, decir, le voy a echar ganas, yo voy a estar firme en el Señor, oh amado, se nos abre un panorama lindo para decir, wow, mi vida será mejor que la de los deportistas más tremendos. Hay personas, fíjate, tremendas que dicen, oh, yo voy a ser como Julio César Chávez. ¿Cómo? Mira la vida de este pobre hombre, terminó metido en las drogas, en el alcohol. O yo voy a ser como Neil Armstrong, el ciclista. Lo hicieron a un lado, ¿verdad? Porque descubrieron que usaba drogas y todas esas cosas para ganar todos esos títulos. No digas que tú quieres ser como tu estrella de rock, ni tu cantante favorito. Hoy puedes cambiar el rumbo de tu vida en esa experiencia de vida en Dios y decir, yo quiero ser como Jesús. El más grande modelo de vida. Quiero que cierres tus ojitos ahí donde estás. Déjame hacer una oración y decir, Padre Santo, nos acercamos delante de ti, Señor, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo, por medio de quien tenemos redención por tu sangre, Señor, y por medio de quien nos has dado a conocer todas las cosas, Dios. Y ahora que estamos estudiando, Dios,
¿Por qué todas las cosas son así? ¿Y por qué a veces, Señor, te hemos culpado ignorando tus propósitos? Pues hay personas que se han amargado echándote a ti la culpa, Padre. ¿Por qué mueren los niños? ¿Por qué hay violadores? ¿Por qué hay guerras? Señor, ahora que estoy entendiendo por tu palabra lo que es ser una persona nueva y conocer a través de tu palabra tu naturaleza, Señor, yo quiero, Señor, pedirte en esta noche que me ayudes a que mi corazón se abra. Ayúdame para que se abra mi mente y no sea esto solo un asunto religioso, Señor, sino un asunto de vida y vida abundante. Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo, tú eres el que me lavas, tú eres el que me transformas, tú eres el que remueves mis pensamientos para traer una nueva vida a mi ser, Señor. Te pido, te ruego, en tu nombre, díselo, en tu nombre, Señor Jesús, que me cambies, transfórmame. Señor, yo sé que la vida es hermosa. Dígaselo, la vida es hermosa y yo quiero ser feliz. Quiero ser feliz al lado de mis seres queridos. Ayúdame, Señor, a lograrlo. A no confiar en el dinero, a no confiar en la fama, a no confiar en las riquezas, Dios, a confiar solo en ti, Dios. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Yo quisiera pedir en esta noche, porque tenemos que siempre hacer la invitación. Hay alguien aquí, de los que estamos aquí esta noche, pero también todavía tenemos perdido internet, que quizás se identificó con la palabra y dijo: wow, yo quisiera de todo corazón, yo quiero caminar con Jesús como su hijo, como su amigo. Lo único que tú tienes que hacer es hacerme una señal con tu manita. Yo voy a orar por ti para que tú lo recibas en tu corazón. Qué bueno, Marvin. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Alguien más que diga: yo quiero que Jesús sea conmigo, mi Dios, mi Padre. Dios te bendiga. Orábamos hace 2 semanas por Denise también. Denise, sigue creyendo, hijo. Sigue creyendo. Porque el principio, hijo, de la sabiduría es el temor a Dios. Y el apartarse del mal no consiste en que tú te hagas muy buena, porque no hay bueno ni uno. El apartarse del mal es que tengas temor de Dios. Esa es la verdadera inteligencia. Que reverencies a Dios, que ames a Dios. Padre, mira, te doy gracias, Padre, primeramente por la vida de Mary. Ahí donde estás, hijo, pon tu mano en tu corazón y dile: Señor Jesús, ven y entra a mi corazón. Yo quiero conocerte más, Señor Jesús. Recíbeme como tu hijo. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis faltas, mis errores, por mi manera de pensar vana y errada o equivocada. Y te pido, Señor Jesús, que entres a mi vida y me ayudes a cambiar, me ayudes a ser una nueva criatura. Cambia mis pensamientos, cambia mi vida. Ayúdame cuando estoy en medio de problemas, cuando viene el ataque, la tentación. Ayúdame con tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor Jesús, ahora que hemos orado por Mervin, por David y por los que han hecho esta decisión, Dios, yo te ruego, ayúdalos, Dios. Padre, que el poder de tu Espíritu Santo esté en ellos. Señor, cuando la mente se cierre, haz que tu palabra venga a sus corazones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, los bendigo y declaro sobre sus vidas libertad, Señor, para que tú te glorifiques en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar algo, baby. Terminamos. Espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él.
fuerte aplauso a ese Salvador maravilloso.